Hola, muy buenas noches, tengan todos aquí presentes. El grupo hoy que está conformado por Noemi Borman, Raquel Díaz, Yendri Gómez, María Villalobos y su servidor Ronnie Wong les comentará acerca de lo que fue Industrias Infinito versus el gobierno costarricense. Para poder comprender el caso se ha realizado una línea del tiempo para poder comprender sus principales puntos. En 1987 se realiza la primera Conferencia Internacional del Oro, organizado por el Ministerio de Recursos Naturales y Energía y Minas Mineral Nacional, MINASA, el Laboratorio Nacional de los Álamos y el Servicio Geológico de los Estados Unidos. En 1991, en una de esas conferencias, una empresa, Industrias Infinito, muestra interés en la exploración de recursos minerales a raíz de la presentación de un permiso de exploración en Costa Rica. En 1993 y el 2000 se presenta un informe que demuestra que dicha empresa realizó perforaciones y estudios para comprobar la posibilidad de la existencia de un depósito de oro y poder conocer su tamaño. También se realizó un estudio sobre el impacto ambiental y socioeconómico de lo que hoy es conocido como Cruzitas. En 1999 se realizó un estudio de factibilidad integral, lo cual aprobaba y demostraba un depósito de oro considerable en Cruzitas. En el 2001 se le otorga la concesión a Industrias Infinitas y en el 2002 se suspende el proyecto. Para el 2004 se da la anulación de la concesión minera en Cruzitas. En el 2010 se aprueba la Ley 8904, ley para declarar a Costa Rica país libre de minería de metales pesados a cielo abierto. Dicha ley fue presentada en el 2005 por algunos partidos políticos, activistas nacionales y organizaciones ambientales internacionales, que lo presentaron en la Asamblea Legislativa. Luego de que Industrias Infinitos presentara ante el arbitraje internacional el caso donde se le acusaba o se le demandaba a Costa Rica de que debía cumplir con los daños de la anulación de la concesión, daños monetarios. En el 2021, el tribunal da su laudo y este es a favor de Costa Rica. Conclusión. Luego de 7 años, el caso controversial de lo que es conocido como Cruzitas, presentado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones por Industrias Infinito contra el gobierno de Costa Rica, el tribunal de la entidad anteriormente mencionada decide que 1. Costa Rica no le denegó la justicia al inversionista, ya que los tribunales nacionales observaron correctamente los principios del debido proceso y brindaron a Infinito acceso a las oportunidades de defensa necesarias. 2. Es legítimo que el país se declarara libre de minería metálica a cielo abierto, como un objetivo soberano para proteger el medio ambiente, pero al tomar esa decisión se tenía que considerar la posible existencia de trámites en curso, relacionados con la obtención de un permiso de exploración o explotación minera, y resguardar su situación. Al omitir hacerlo, se violaron los principios de proporcionalidad y racionalidad que la administración pública debe respetarle a todos los administrados, incluyendo los inversionistas. 3. A pesar de lo anterior, Infinito no demostró que la omisión indicada le hubiera provocado un daño y por ende no corresponde que Costa Rica le pague ninguna indemnización. Buenas tardes, estimado profesor y compañeros. En cuanto a este caso, ambas partes, tanto Infinito igual como Costa Rica, acudieron al derecho de defensa ante instancias del arbitraje internacional como el CCADI. Ambos se acudieron y se respaldaron por la regla 37.2, citas e investigaciones. En esta parte se determinó el tribunal y también que en ese se podía permitir a una persona o también una entidad que no tuviera alguna incidencia directa, alguna relación directa con alguna de las partes correspondientes. En este caso,
El tribunal está representado por Gabriel Kaufmann, de nacionalidad suiza, presidente, también nombrada por acuerdo por ambas partes. También está Bernard Haumon, de nacionalidad bélgica, nombrado por la demandante, y también está Brigitte Stem, de nacionalidad de Francia, nombrada por la demandada, es decir, Costa Rica. Por otra parte, también se respaldaron por la regla 26.3, que esa determina los plazos. En esta se recalca mucho la importancia de poder acatar los plazos correspondientes dentro del proceso arbitral, y también la regla 44, que en este caso determina la terminación a solicitud de una de las partes. En este caso, si una de las partes hace solicitud de terminación del proceso, la otra contraparte puede oponerse a dicha solicitud, siempre y cuando sea dentro del plazo establecido ya por el tribunal arbitral. Explicación. En una conferencia internacional el día 30 de agosto de 1991 se ve involucrada una compañía interesada en la exploración de recursos minerales en Costa Rica, la cual da a conocer un permiso por dicha exploración en la zona. En la actualidad se conoce como el proyecto Minería Cruzitas. En el informe del Centro Internacional del Arreglo de Diferencias Relativas a Inversión en el 2017, menciona que la industria Infinito realizó perforaciones y estudios en Cruzitas en 1993 y en el 2000 para corroborar la existencia y el tamaño del depósito de oro, a lo que en el año 1996 se realizó un estudio para observar qué tan factible era el proyecto. Por este medio, los informes y análisis se realizaron a dicho proyecto. De igual manera, se realizó estudios sobre el impacto ambiental y socioeconómico que podría traer. Industrias Infinito demandó por indemnización de 321 millones de dólares al gobierno de Costa Rica por los costos fallidos del proyecto, conocido como Cruzita. Asimismo, las inversiones que realizó en la zona, los costos, abogados y violación del acuerdo entre Canadá y Costa Rica sobre la promoción y la protección de la inversión. Al salir el laudo a favor de Costa Rica, Industrias Infinito presenta un proceso de nulificación ante el CIADI. Por otro lado, los daños ambientales provocaron grandes pérdidas económicas, ya que estimaron más de 10.4 millones de dólares en el daños ambientales ocasionados por el proyecto minero. El proyecto Cruzita no solo amenaza en dañar el ambiente nacional, sino que también el vecino país Nicaragua, por la localidad cercana de la frontera. Debido a esto se incumplen los principios de derecho internacional ambiental. Costa Rica cumple obligaciones internacionales con los tratados y convenios que limitan su accionar por su principio de soberanía, por lo que no puede realizar acciones que perjudiquen a otros países. Ahora les comentaré acerca de la aplicación. Para poder resolver el caso, el CIADI debió revisar el tratado bilateral de inversión entre Costa Rica y Canadá, donde vemos que el artículo 2, trato justo y equitativo, y total protección y seguridad. Vemos también el artículo 3, trato de la inversión establecida, el artículo 8, expropiación indirecta o medidas equivalentes a una expropiación, el artículo 2, inciso 1, que menciona que el arbitraje será para discutir si una medida para Costa Rica contraviene este acuerdo y si como consecuencia por tal violación ha provocado pérdida a la inversión extranjera. Al inversionista extranjero. El artículo 12, inciso 5, dice que Costa Rica otorga su consentimiento incondicional para someter una indiferencia de arbitraje internacional, de acuerdo a lo expuesto en este artículo. Esto quiere decir que Costa Rica queda obligado de forma genérica de someterse al arbitraje y se le impide hacer una valoración del caso concreto para determinar si conviene el interés público al acudir esta vía. El artículo 2, inciso 7, dice que los tribunales arbitrales que se crean para tramitar los reclamos de los inversionistas extranjeros decidirán las cuestiones objeto de la diferencia de acuerdo con lo estipulado en este acuerdo y las reglas aplicables al derecho internacional y la legislación nacional de Estado receptor, a la medida en que la legislación nacional sea consciente a las disposiciones de este acuerdo.
Y por último, que es muy importante mencionar que la CIADI, para poder resolver el proceso de notificación presentado por Industrias Infinitos, debe aplicar el reglamento administrativo y financiero del CIADI, regla 14, inciso B. Conclusión. Los medios de resolución de controversias son mecanismos de gran importancia para nuestra sociedad. Estos han ido evolucionando conforme surgen conflictos a nivel comercial y legal. Es por ello que se han convertido en herramientas imprescindibles para países y empresas. Lo más importante es encontrar un acuerdo entre las dos partes y asegurarse de que se respete, antes de que se convierta en un conflicto mayor que podría conducir a un proceso más extenso. Por un lado, es necesario darse cuenta de los beneficios que traen organizaciones como lo es el Centro de Mediación y Arbitraje Internacional y cómo esta ayuda a tener una mejor opción cuando se trata de un asunto legal. La industria Infinito demandó por indemnización de $321 millones al gobierno de Costa Rica por los costos del fallido proyecto conocido como Cruzitas, así como las inversiones que realizó en la zona, el coste de los abogados y la violación del acuerdo entre Canadá y Costa Rica sobre promoción y protección de inversiones. En cuanto al controversial caso Cruzitas, se nota que el Estado no se preocupa por garantizar el bienestar de las poblaciones y el ecosistema de la zona, ya que se preocupa más por los intereses del desarrollo de las empresas privadas, por lo que es necesario promover una buena gestión en el gobierno para así lograr una buena planificación en el desarrollo local y nacional. También se observa cómo la población posee una posición fuerte ante conflictos que parecen solamente ser materia de gobierno y en los cuales al final toman parte fundamental de la resolución. La empresa canadiense no comprobó sobre los daños provocados en un año. Por ende, no correspondía que Costa Rica le pagara ninguna indemnización a dicha empresa. A nuestro país todavía le falta muchísimo por avanzar en conocimientos y destrezas para efectuar negociaciones o concesiones. En la mayoría de los casos se toman decisiones a la ligera sin estudiar el contrato. Esto trae grandes y graves repercusiones al revocar acuerdos firmados que al final serán pérdidas económicas y también van a retardar el desarrollo del país. Esos mecanismos de resolución aceleran el proceso legal que conlleva un conflicto y se transforma en un instrumento que facilita el trato. Al efectuar el debido procedimiento ante entidades reguladoras o mediadoras, es que se puede obtener en menor tiempo una sentencia. Asimismo, la intervención neutral e imparcial de un tercero es importante y necesaria para poder llevar a cabo este proceso, ya que propone puntos de vista imparciales desde el punto de vista legal. Se puede determinar que sí, que se hubo un incumplimiento contractual y por ambas partes. Primero, en el caso de Costa Rica, porque antes de negociar dicha concesión tenía que evaluar si había en trámite algún tipo de ley o alguna normativa que regulara dicha actividad. Y por otra parte, en el caso de la empresa Infinito World, por las irregularidades durante la exploración, las pruebas que realizaron y también por el incumplimiento que tuvo en el proceso arbitral, ya que al final no logró demostrar con hechos las justificaciones que emitieron en contra de Costa Rica. Okay, antes de proceder con la determinación anticipada, debemos tener un mejor contexto acerca de lo que es la cláusula penal. Mencionarles que cualquier tipo de obligación puede reforzar mediante la estipulación de una cláusula penal que le permite al acreedor infringir en el deudor un mayor interés en cumplir con lo estipulado en la obligación principal ante la amenaza de sufrir un mal mayor, al ser condenado a cumplir la pena dispuesta en la cláusula penal. Mencionar que, en base a esto, la naturaleza jurídica de la cláusula penal constituye que, gracias al derecho privado, compulsivos A, cuenta que obliga al deudor a cumplir con lo estipulado en la obligación principal. Entonces, de esta forma, ya en un mejor contexto acerca de la cláusula penal, podemos determinar que sí se puede proceder a una determinación anticipada, ya que el gobierno costarricense incumplió con lo establecido en el contrato y terminó antes de. Claramente vemos otros puntos como de la naturaleza y como tal, pero hay una cláusula penal que debería haberse respetado. El laudo del tribunal está dividido en dos apartados: jurisdicción y de fondo. Jurisdicción:
se consideró que la inversión de la compañía requeriente se limitaba a compra de las acciones en la Sociedad de Industrias Infinito, por lo que concluyó que esa inversión estaba cobijada por las disposiciones del tratado. De fondo, el tribunal analizó estándares contenidos en el tratado sobre el trato justo y equitativo, total protección y seguridad, expropiación y cláusula de la nación más favorecida. En lo que es el trato justo y equitativo, se concluyó que no se presentaron incoherencias entre las decisiones judiciales. No existió denegación de la justicia procesal y no existió denegación de la justicia sustantiva. Con respecto a total protección y seguridad, la inclinación del tribunal fue a favor de la interpretación de que la total protección y seguridad garantiza la protección física del inversionista y su propiedad, sin abarcar la protección jurídica como lo pretendía Industrias Infinito. En cuanto a lo que es la expropiación, se concluyó que la empresa no tenía los derechos válidos de la concesión y se reconoció que la empresa tenía derechos mineros en su condición de titular de un permiso de exploración. Y en cuanto al reclamo de una supuesta expropiación indirecta de otras inversiones de la autora, tales como las acciones de la empresa Industrias Infinito, los fondos invertidos, los activos físicos e intangibles, el tribunal estimó que no se había acreditado un nexo causal entre la alegada expropiación y las medidas del Estado de Costa Rica. Por último, sobre la cláusula de la nación más favorecida, el tribunal desestimó la intención de Industrias Infinitas de aplicar en el caso las obligaciones sustantivas que Costa Rica había adquirido en otros tratados. Cuando Industrias Infinito se fue del país, ¿cuál considera usted que fue el panorama para el gobierno y cuáles son sus posibilidades legales ante una situación similar? El gobierno de Costa Rica se vio sumamente afectado cuando la empresa Infinito se fue del país, ya que le tocaría pagar los daños ambientales, los cuales realizó la empresa extranjera. De hecho, se aseguró que si la empresa se retiraba del país, al Estado costarricense le correspondería pagar solidariamente el daño ambiental, pues la sentencia del contencioso administrativo también condenó al Sistema Nacional de Áreas de Conservación. Nuestro país se ha visto obligado a arreglar los daños ambientales que dejó Infinito, ya que la empresa realmente nunca se preocupó por la naturaleza de Costa Rica y dejó el país completamente diferente a como lo vino a encontrar. Entre los daños más notorios están los siguientes: la contaminación con mercurio, la tala ilegal, contaminación de suelos y de fuentes de aguas superficiales, contaminación transfronteriza con mercurio en ríos que desembocan al río San Juan. Ante una situación similar, se considera que nuestro país está mucho más preparado para enfrentar una situación parecida, ya que este caso ha sido uno de los más complicados para nuestro país, tanto económica como ambientalmente. ¿Qué costos se invirtieron en el arbitraje internacional? Los costos que se valoraron en este arbitraje internacional fueron los siguientes: gastos del Instituto de Arancel Administrativo, los honorarios del tribunal arbitral, los gastos de los viáticos, entre otros gastos que se le presenten a la comisión arbitral, los gastos legales y otros gastos a considerar, y desde luego todos aquellos que el tribunal considere importante. Debido a la serie de acontecimientos que ha sufrido el país en lo que respecta a la minería, es muy importante que se deje claro cuáles son los pros y contras de que el país podría tener en lo que respecta a este tipo de negociaciones. Además, mencionar que a futuros contratos en relación a la minería, el gobierno puede establecer nuevas cláusulas dándole una mayor importancia al medio ambiente si por alguna razón ésta se verá más afectada de lo que se había previsto, y que se debe involucrar a personas conocedoras y profesionales en los temas ambientales que puedan realmente indicar las consecuencias de generar este tipo de proyectos en una comunidad. Como conclusión y recomendaciones, como primer punto se debe tomar muchos puntos, valga la redundancia, a la hora de las negociaciones entre un país y una empresa. Dar ejemplo a la naturaleza de este como tal y cómo la nación podría haberse beneficiado o perjudicada. Entonces hay que tener muy claro ese tipo y este tema tan importante más para Costa Rica, que es tan turístico en este punto de que es flora y fauna. Por último, mencionar como recomendación es muy importante que se debe considerar muy bien lo que se va a llegar a establecer en los contratos, debido a que no siempre se debe cumplir con lo que se establece en ellos.
Ejemplo, una vez más, crucitas y la naturaleza, que si se hubiese cumplido con lo estipulado, hubiésemos ocasionado un daño aún más grande para lo que fue el medio ambiente. Además, mencionar que en casos similares que se llegue a presentar, se debe considerar los tipos de extracción a utilizar y que cuáles serían las afectaciones de ciertas técnicas que se pueden llegar a utilizar. También considerar las consecuencias de una vez concluido el proyecto o caso que llegue a abandonarse.